¿Están listos para esto? Hola amigos de Oscuro Secreto, he escuchado varias de sus historias de sicarios y esta noche me animé a contarles mi experiencia completamente aterradora. Sé que mucha gente tampoco estará de acuerdo con el tema, pero las situaciones paranormales están en cualquier trabajo. Soy de Colombia, tierra con gran historia en el ámbito de las calles y el tráfico, y esta es mi historia. Empecé corriendo, pero poco a poco sentía que me faltaba respiración hasta que llegué a un pueblo lejos de la ciudad. Entré a la cochera de una casa lujosa. Aproveché que los dueños estaban descuidados. Me escondí en un baúl viejo para no ser visto por los dueños de la casa. Ese baúl tenía una esencia muy fuerte. Traté de aguantar ese olor nauseabundo para no ser descubierto hasta que sentí que los dueños cerraron la cochera y prepararon todo para acostarse. Salí del baúl para hacer algo inevitable, volver el estómago varias veces. No me importó lo que contenía el baúl, ya que estaba todo oscuro, pero sí comprendí que por esa noche me había salvado de que la policía me encontrara por haber desvivido a un comerciante por orden de mi jefe. Ahora me preguntaba cómo limpiar todo ese líquido que salió de mi estómago y no ser descubierto al siguiente día. Lamentablemente, no tenía mi herramienta para defenderme, pero entonces me las ingenié y fabriqué una con un aluminio que estaba tirado por ahí, algo que me permitiera cortar fácilmente en caso de ser necesario. Traté de no tocar el carro para que no se activara la alarma. Me lancé encima de una cortina que retiré. Dormí un poco, pero de repente sentí que alguien me hablaba. Ignoré esa voz y decidí omitir lo que escuché. Quizás las sustancias que me había metido me daban esos nuevos efectos, o posiblemente fue el sueño, pero alrededor de las 4 de la madrugada me estaba levantando pensando que el dueño del carro podría madrugar. Por alguna u otra razón el vómito no lo limpié y la cochera tenía un olor insoportable. Por otro lado sentí que tarde o temprano tenía que encarar al dueño. Esperé bastante, pero no sentía movimiento en su casa, el cual me dio tiempo para revisar la cochera y afortunadamente encontré un pequeño trapo en una esquina y por fin lo usé para limpiar lo que había hecho. Finalmente llegaron las 6 de la mañana. Escuché que venía camino hacia la cochera mientras se despedía de su esposa e hijos. Por un momento decidí no quitarle la existencia porque sentí quizás compasión y me quedé con el trapo sucio en la mano. Cuando él bajaba por las escaleras, sé perfectamente que de inmediato sintió el olor, pero lo extraño de todo es que no se quejó en ningún momento. Abrió el baúl y su expresión fue de que todo estaba en orden. Tampoco le había molestado el olor nauseabundo del baúl. Se montó en su automóvil y se fue. Logré salir por la puerta que conectaba a la sala de su casa hasta que su esposa llevó a sus hijos a la escuela. Es una familia adinerada. Tiempo después, quedé totalmente solo en la casa. Al principio me pregunté por qué no llevarme a algo que posiblemente necesitaba o podría vender. Así que empecé a buscar en todos lados, pero no encontraba joyas. Requisaba todo, pues era una casa de 2 pisos. Subí al segundo y tampoco encontré nada. Era muy sospechoso para mí que esta casa tan lujosa no tuviera nada de valor. Entré al cuarto de estudio del tipo y había una computadora que estaba pegada al piso. ¿A quién rayos se le ocurre pegar una computadora al suelo? Me fui al cuarto de los señores de la casa. Era muy grande. Había un televisor de más de 70 pulgadas, pero lo que más me pareció extraño es que había otra cama que no era muy grande. Al principio creí que era para niño, hasta que curioseando en el armario encontré una bola de plástico muy fuerte que parecía de juguete. ¿Qué rayos hacía esa bola en el armario?
pero bueno, tienen niños, todo es entendible, y decidí mejor olvidar todo e irme de esa casa. Regresé a la ciudad para encontrarme con mis amigos. Bueno, supuestamente mis amigos. Y en cuanto me vieron, me volvieron a ofrecer algo de piedra y con gusto empecé a fumarla. Y mientras eso sucedía, algunos amigos me preguntaban llenos de curiosidad sobre cómo me había librado de la policía y les conté absolutamente todo. Pensé que se asustarían, pero no, más bien les llamó mucho la atención de esa casa. Entre ellos se encontraba mi jefe y también escuchó todo. Él era encargado de distribuir toda la mercancía en el barrio y sin dudarlo, me ordenó que debía traerme algo de valor de esa casa. Sinceramente lo sentí como un reto. Bueno, algo fácil. Solo pensé que el único escondite era aquel horrible baúl, pero bueno, el jefe quería algo de valor. Entonces sería solo asaltar al señor de la casa. Cuando me despedía de todos, de repente el jefe se me acercó para decirme que no desviviera a nadie, ya que la idea era ser bastante sigilosos y que nadie supiera quiénes somos. Le dejé claro que lo había entendido. Instantes después, fui directamente a la casa. Calculé el tiempo, me escondí en el árbol que estaba cerca de la cochera y el dueño nuevamente llegó en su auto. Mientras se abría el portón automático, logré tirarme al suelo y muy minuciosamente logré entrar a la cochera. Me escondí nuevamente en aquel horrible baúl, pero esta vez el olor era más fuerte. El sujeto apagó los focos y entró a la sala y de inmediato logré salir del baúl. Claramente podía escuchar que él le comentaba a su esposa lo que había hecho durante el día y abrí lentamente la puerta que conecta con la sala. Pero mientras lo hacía, escuché una voz. Era una voz intensa. Me hacía sentir tan incómodo. Pensé que había alguien más en el carro. Decidí regresarme y observar el auto sin tocarlo, pero estaba vacío. O eso creo. Seguí con la operación que me encomendó el jefe. Esperé nuevamente que todos se acostaran y aproveché para ir a la sala. Esta vez quería la computadora que estaba en el segundo piso. Creí que lo ideal era hacer lo que hice la madrugada anterior, esperar a que amanezca y que todos se vayan. Pasé la noche nuevamente en aquel lugar, pero en la madrugada escuchaba más voces. Eran varias. Algunas decían ayuda o te están viendo. Esos sonidos se hacían cada vez más intensos y más fuertes. Sinceramente, me generó un susto enorme, tanto así que esta vez no dormí para nada y con el paso de las horas finalmente amaneció. Después, todos se fueron de la casa. Aproveché y fui directamente al segundo piso para buscar el computador y lo más extraño es que no estaba. Y con la adrenalina que corría por mi cuerpo, de repente escuché de nuevo una voz que me decía: alguien me estaba advirtiendo. La voz era tan insistente que me asusté mucho. Busqué en las gavetas de las mesitas de noche hasta que encontré una cadena de oro. Se veía muy valiosa. La tomé y mientras bajaba las escaleras me encontré con una mujer de espalda. Quedé totalmente frío del susto. Esa persona se veía descarnada. Tenía poco cabello y cuando iba a voltearse hacia mí,
Decidí cerrar los ojos por el temor que comencé a sentir. Respiraba muy ansioso. Sentí que en cualquier momento tenía que abrir los ojos. Lo hice lentamente y ya no había nada. Las piernas me temblaban. Bajaba lentamente, pero sentía mucho frío. Tanto frío que provocó que la cadena de oro se me resbalara de las manos. Y cuando me agaché para tomarla nuevamente y al intentar alzar la mirada, ella estaba frente a mí. Ahí estaban sus pies completamente desfigurados. En ellos podía notar marcas como si antes de partir había sido muy lastimada. Sinceramente pensé que se trataba de la Llorona, pero nuevamente me dijo: La casa temblaba. No quería levantarme para no ver su rostro, porque si así tenía los pies, no me imaginaba cómo tenía la cara. Estaba demasiado asustado. Las ventanas se abrieron mientras el frío se hacía cada vez más fuerte, pero también escuché que venía otra voz de la cochera que decía varias veces ayuda. Sentía que me estaba volviendo loco y que no podría continuar más. Empecé a orar, pero todo empeoró. Esa cosa me agarró del cabello. Sentía en mi cabeza sus uñas largas. Tanto era el miedo que nuevamente decidí cerrar los ojos y gritar ¡basta! De repente, todo quedó en silencio. Abrí los ojos y no estaba la cadena en mis manos. Y de inmediato me pregunté si de casualidad la cadena estaba maldecida. Decidí retirarme de inmediato, pues algo no andaba bien en esa casa. Salí corriendo buscando no regresar con las manos vacías frente a mi jefe, y no dudé en meterme a otra casa que estaba a 3 calles de ahí. Logré meterme por el patio. Había niños junto a una niñera. Tenía que tener mucha precaución. Aproveché el descuido y llegué al cuarto de los padres de los pequeños. Y me llevé 2 relojes de marca Rolex. De repente, entró la niñera al cuarto con toallas en sus manos y me observó completamente asustada. Le hice señales de que se callara. Y aprovechando su miedo, logré salir e irme a toda velocidad. Llegué donde el jefe, que con enfado me dijo: muy demorado, ¿no? Le pedí que me excusara, pero mandó 2 de sus tipos a que me dieran una golpiza, los cuales me dejaron inconsciente en el suelo. No entendía la razón. ¿Por qué golpearme si hice todo lo que me pidió? Después me tomaron y me tiraron en el cuarto de castigo donde dormían antes sus perros. Ese lugar estaba lleno de mucha suciedad. Odiaba ese cuarto de castigo porque me contaron los compañeros que en la noche no había nada de luz y que era muy difícil conciliar el sueño, aparte de oler todo el tiempo los desechos de sus mascotas. Horas después llegó la noche. No tenía idea de qué hora era, pero el frío era fuerte cuando finalmente intentaba conciliar el sueño. A pesar del olor nauseabundo, escuché esa voz nuevamente. No sé si desde el momento en que pisé esa casa, algunas entidades se me habían pegado o sinceramente estaba sufriendo algún efecto de todo lo que fumaba e inhalaba. Intenté ignorarlas, pero otra voz más intensa me decía que escapara. No creo en los fantasmas, pero tomé quizás la peor decisión esa noche, ya que cuando junté mis manos para iniciar una oración, una risa muy macabra se escuchaba. Ese sonido parecía que se desplazaba de un lugar a otro dentro de ese oscuro cuarto. Intenté mantenerme en control, pero sentía que me estaba volviendo loco. Extrañaba las sustancias para sentirme más valiente, pero no tenía nada. Empecé a buscar en el suelo en medio de la oscuridad y encontré algo duro. Eso parecía un hueso. No sé si era de algún perro, pero esto no era normal. Intenté fabricar algo para consumir, pero era imposible. Y mientras seguía tentando el suelo,
suelo con mis manos, hubo algo que sí me asustó, y eran gusanos. Muchos gusanos haciendo de las suyas con algún resto de lo que antes fue posiblemente una persona, lo que me llevó a pensar que mi jefe enterraba a los individuos ahí, en ese mismo cuarto de castigo. Deseaba que llegara la madrugada o que fuera otro día. Tenía mucha hambre. De repente sentí que alguien estaba llorando. Esto hizo generar mucho temor en mí. No podía verla porque no había ningún agujero, pero creía que lo que había afuera no era nada normal. Lloraba y se reía al mismo tiempo. Era una sensación muy macabra la que yo sentía, aunque sí alcancé a escuchar las típicas expresiones de la Llorona. Por un momento me pregunté todo miedoso si acaso era ella. ¡Qué idiota! Si fuera la Llorona, posiblemente ya me hubiera llevado al infierno. Pero de repente escuché nuevamente su voz en tono de burla. No soy ella. Es como si escuchara mis pensamientos. Esto hizo que me provocara un desmayo de la impresión. Al día siguiente, no sabía si era otro día, más bien cuando desperté, pues el cuarto era tan oscuro como les comento. No entraba la luz del exterior. No sabía si era de día o de noche, pero sí sentí que alguien estaba echándome su líquido amarillento afuera del cuarto donde estaba encerrado. Grité: ¿Eres tú, Helio? No, idiota. Era Fabricio jugándome una broma, tratándome de loco y amenazándome con que el jefe me iba a separar los dedos de mis manos. Pasaron unas horas y por un tubo arriba del techo me tiraron la comida envuelta en varias bolsas para poder comer. Todas tenían etiquetas como por ejemplo: para comer, para tus heces, para orinar y para que te desvivas. La última bolsa contenía una cuerda, supongo que ya saben para qué. Mientras revisaba el cuarto a tientas, me di cuenta que había un hierro en la parte superior, que imagino era para guindar la cuerda y así terminar con todo. Aunque también estoy seguro de que el jefe se había deshecho de varias personas durante todo el tiempo que trabajé para él, personas de las cuales quizá no quisieron pagar su rescate. Pasaron varias horas y escuché que alguien nuevamente se había acercado para orinar. Todo aquello provenía de Fabricio, que esta vez me gritó: ¿Te mojo, idiota? Y comenzó a reírse. Cállate, Fabricio, y lárgate de aquí. Le respondí molesto, pero de pronto abrí los ojos lo más que pude a pesar de que no podía ver nada, pues sentí que algo chocó con la pared del cuarto. Era Fabricio llorando y suplicando por su vida, y le grité en tono de burla: ¿Sigues jugando, perdedor? Pero solo escuché aquella voz tenebrosa que me había perseguido durante todo este tiempo. Esto me dio escalofríos. Me senté en mi cuarto mientras escuchaba cómo Fabricio dejaba de llorar. Lo único que pensé era que algo no andaba bien en mí, o si de verdad estaba pasando todo esto. Prometí a mí mismo y a Dios cambiar mi manera de ser mientras oraba, pero esa cosa hizo temblar el cuarto. Seguí orando y de repente dejaron de suceder cosas extrañas. Me di cuenta en ese momento de que Dios me había ayudado, a pesar de todas las personas que le he mandado por voluntad. Cuando abrí los ojos, había luz en el cuarto. Sorprendido por esto me di cuenta de que estaba en medio del cuarto, y era una habitación que era aproximadamente de 5 metros de largo por 5 de ancho. Pero algo hizo temblar todo mi cuerpo. Podía ver frente a mí una sombra que no era la mía, una sombra extraña. Me di cuenta que esa cosa estaba detrás de mí.
mientras caían gotas de lágrimas en mi espalda. Sinceramente no tuve el valor de voltear. No sé qué cosa estaba detrás de mí y qué tan malo podría ser. Decidí acostarme en el piso como de costumbre y cerré los ojos, pero esa cosa se burlaba de mí y dijo algo que me dejó más asustado aún. Sabes que estoy aquí. Sé perfectamente que puedes verme y escucharme. Mi cuerpo temblaba completamente y me llené de tanto miedo que nuevamente perdí el conocimiento. Cuando desperté, mi jefe estaba frente a mí con mucha ira. Me encontraba amarrado en una silla. ¿Qué rayos le hiciste a Fabricio?, me preguntaba en tono muy molesto y con ganas de desaparecerme. Debí pensar varias veces qué respuesta darle para que no se molestara o evitar otra golpiza u otro encierro en ese cuarto. Y tampoco darle a entender que estaba loco o había alguna cosa paranormal ajusticiando a mis compañeros. Jefe, puede corroborar que nunca me escapé. La puerta está intacta como usted la dejó. ¿Cómo cree que fui yo quien lo hizo? Uno de sus guardaespaldas le respondió que yo tenía razón, que además ellos se aseguraron de que jamás me escapara. Mi jefe no me dijo nada, se levantó y se fue. Esa señal ya la conocía, significaba que le era leal a él. Me desataron y un escolta me entregó un listado de tareas pendientes y eran las siguientes: hurtar $10,000, desvivir al dueño de la casa lujosa donde había entrado, traer nuevamente algo de valor, visitar a los ancianos y rendir tributo a Dios. Sé que sonará muy extraño, pero éramos una mafia organizada muy creyente. Mientras me iba a mi cuarto de alquiler, el cual estaba ubicado en una localidad muy marginal, me preparaba para robar a un cuentahabiente del banco cercano y ganarme más la confianza del jefe. En la noche armé un plan para lograr mis objetivos, pero mientras anotaba en esa libreta, comencé a sentir mucho frío. Al principio no le di importancia. Sentí que algo detrás de mí pasó ligeramente. Me volteé y pregunté: ¿quién anda ahí? Y no encontré nada en mi habitación. Seguí escribiendo hasta que escuché una voz de terror. Esto me dio mucho miedo y me dejó paralizado en la mesa. Al siguiente día, mientras me dirigía a este pueblo para robar la casa con la cochera, me encontré en el camino a Helio, que me dijo que el jefe lo había mandado para seguirme y darse cuenta de que en verdad estaba cumpliendo con mi trabajo. Sorprendido, pero aceptando mi culpabilidad, seguí el camino y al final me encontré al dueño de la casa. Le apunté entre los arbustos que se encontraban frente a su hogar. Ese hombre agachó la cabeza y gritó: Cuando emitió ese sonido, me asusté tanto que el arma se me resbaló de las manos y cuando intenté levantarla, él ya no estaba ahí. Asustado pero consciente de que tenía que desaparecerlo, sentí cómo la sombra se reflejaba delante de mí. Volteé lentamente, todo tenebroso, pero no había nada. Mientras me movía, era muy difícil lograr ver aquella sombra que había detrás de mí, la cual se hacía cada vez más grande. Me hizo preguntarle: ¿qué quieres de mí? Su respuesta era tan escalofriante que era preferible estar en una película de terror. Las palabras que gritó al final me dejaron como un niño asustado. No sé si se trataba de las sustancias que había ingerido, pero lloré entre los arbustos hasta que una anciana me escuchó y se me acercó para preguntarme: ¿qué tienes, joven?, preguntaba la anciana preocupada. Nada, señora, respondí irónico.
La anciana me trató de grosero mientras se retiraba, pero me fijé que tenía una cadena de oro en su cuello. Me acerqué a ella y se la arrebaté y emprendí la huida. Los vecinos gritaban: ¡Hey, desvivan a ese ladrón! Sabía que tenía que volver por la casa de la cochera. En esos años era muy veloz, así que me metí entre los árboles y mientras corría, vi que delante de mí, a unos 50 metros, estaba la chica desvivida que vi dentro de la casa de la cochera. Impactado, me detuve del susto. Estaba ella de espalda con un vestido negro largo que daba hasta el piso. No sabía si regresar al pueblo a que me dieran una paliza o desviarme y meterme entre los arbustos, y decidí mejor meterme entre las ramas y quedarme ahí. Empecé a caminar suavemente para lograr salir a la carretera que me conducía hacia la ciudad, pero mientras lo hacía, a 20 metros aproximadamente de distancia, estaba ella de espaldas sentada en un árbol. Me detuve con la cadena de oro empuñándola fuertemente y le pregunté: ¿esto es lo que quieres? Levantando el brazo, pero una voz macabra que estoy seguro que provenía de ella me dijo: No entendía por qué me decía eso. A pesar de que tenía mucho miedo, sentí por primera vez el valor de decirle: intento huir, pero tú te me cruzas en el camino. Y empecé a correr. Sentí que algo detrás de mí se me estaba acercando. Escuchaba pisadas en el pasto. Me giré y era el dueño de la cochera que se dirigía hacia mí con un machete, pero caminaba al revés. ¡Demonios!, grité con miedo y empecé a correr. Esa mujer ya no estaba en el árbol, pero como todo un idiota me tropecé con un tronco y en el suelo noté que no había nadie. Asustado tomé mi arma y empecé a apuntar. En mi mente pasaba que el primero o la primera que me apareciera se llevaría un impacto de mi herramienta sin compasión. Entre los arbustos escuché risas macabras que se burlaban de mí, hasta que segundos después todo quedó en silencio. Podía escuchar las aves, el viento suave, el cual hizo tranquilizarme. Me levanté y empecé a caminar para llegar a la ciudad y al fin logré llegar a la carretera, pero de la nada escuché un grito que me hizo preguntar por mi compañero, Elio. Ese hombre gritaba desesperado y aquellos sonidos provenían de los arbustos de enfrente. Corrí y me metí entre ellos para buscarlo. «Elio, ¿eres tú, amigo?», preguntaba bastante asustado. Aunque Elio era el sicario favorito del jefe, a medida que me acercaba guiándome por sus gritos, el miedo se apoderaba de mí. Llegué donde él, y sí, señores, estaba esa horrible mujer que con sus garras le estaba aruñando todo el pecho. Decidí esconderme en medio de los arbustos y de repente Elio dejó de gritar. Creía que había partido, pero esa horrible mujer se detuvo y cuando giró su cabeza hacia mí, decidí nuevamente correr. Bastante agitado y sin aire, me detuve cerca de la ciudad y me tiré a una banca a llorar. No entendía qué carajos hacía Elio lejos de la ciudad, si él odiaba claramente el monte. No entendía por qué esa cosa desvivió a Elio, o qué rayos era esa mujer. Finalmente llegué a donde mi jefe y estaban los demás sicarios esperándome. Todos me miraban fijamente, pero con decepción. Uno de ellos se me acercó para decirme que el jefe me esperaba enfurecido en su oficina, y cuando entré al lugar estaba fumando y le pregunté: «¿Qué pasó, señor?». Se quitó el cigarrillo y lo tiró al piso para luego pisarlo. ¿Sabes? Hace años un granjero tenía 5 vacas. Cada una tenía un nombre, pero entre las 5 había una favorita, a la cual no quería sacrificar. También tenía 10 gallinas con las cuales se encariñó, pero lo peor de todo es que a pesar de eso, se las comía. ¿Sabes qué pasó con la vaca favorita?
Esto me dejó helado. No sabía qué responder. Creía que si le daba una mala respuesta me podría castigar, pero de repente un compañero atrás tosió para darme la respuesta en voz baja. Con seguridad y confiado con lo que me dijo mi compañero, le respondí: es Helio, señor, pero no entiendo. ¿Qué tiene que ver la historia de las vacas y las gallinas? Le pregunté con mucha curiosidad. Te la dejo de tarea, me respondió mientras se levantaba de la silla para irse. Noté que algo estaba detrás de la ventana observándonos, pero se quitó inmediatamente. Esa cosa era como un espectro. Cuando salí del cuarto ya le estaban dando la triste noticia al jefe sobre la muerte de Helio. Enfurecido se acercó hacia mí con 3 hombres y nuevamente me dieron una golpiza tan fuerte que debería estar muerto en estos momentos. Desperté en una cama y estaba mi madre llorando. Entendí que estaba en la clínica. Sentí tanto dolor en todo mi cuerpo, como si un camión hubiese pasado encima de mí. Mi esposa se me acercó lentamente y me dio un beso en la frente y me dijo algo que no esperaba: regresa a casa. Comprendí que ya era hora de dejar este mundo de sicarios, pero tenía cuentas pendientes. En realidad me estaba volviendo loco por los fantasmas y aún no sabía la razón del por qué el jefe me dio esa golpiza o intentar desaparecerme. ¿Será que me culpaba por la muerte de Helio? Y por último, quería entender su parábola acerca de las vacas y estúpidas gallinas. Se hizo de noche y mi esposa decidió quedarse ahí. No podía conciliar el sueño. Estaba pensando cómo tiré mi vida a la basura. Habían oficiales esperándome en la puerta para llevarme a la cárcel. Observaba la ventana y estaba el reflejo de una extraña cosa que me señalaba con su horrible índice derecho. Mi mujer me preguntaba qué me sucedía, pues algo no andaba bien conmigo. De repente mi esposa tomó mi mano para decirme si es que en realidad iba a dejar las sustancias. En verdad era una difícil decisión. Le pregunté cuántos días llevaba en la clínica y su respuesta me dejó congelado. Tenía 3 meses inconsciente. Y cuando ella salió al baño, algo extraño comenzó a suceder. Cerró la puerta y las luces se apagaron de repente. Y francamente pude ver cómo ese demonio estaba sentado en la silla de mi esposa. Mi corazón comenzó a latir muy rápido y nuevamente me dijo que huyera. Ya no tenía nada más que perder y le pregunté: ¿a dónde rayos quieres que vaya? Y justo en ese momento mi esposa entró y me preguntó que a quién le estaba hablando. Todo había regresado a la normalidad y aunque no quería, le conté todo a mi señora. Absolutamente todo, desde ese maldito momento en que me metí en ese baúl, sin importar que me señalara de loco. Pero para suerte mía, me comentó que le estaba sucediendo lo mismo. Sorprendida, mi esposa me siguió comentando que en las noches una mujer con aspecto fantasmal le decía que desviviera al dueño de la casa lujosa. Y lo que no sabíamos era que estábamos hablando de un desvividor en serie que separaba en partes a sus víctimas y los dejaba en el baúl temporalmente. Cosa que me hizo entender por qué el olor nauseabundo aquella primera y segunda noche que pasé en ese horrible baúl. Lo que no entendía era cómo su esposa e hijos no sabían sobre el monstruo que vivía con ellos. Mi esposa tampoco lo entendió, pero dijo algo que al fin develaría el misterio de la vaca y las gallinas. Era claro que la vaca favorita del granjero no era Helio, era el desvividor en serie. Mi esposa me siguió comentando que en su época era un fiel sicario de mi jefe, pero ese mismo trabajador tenía algo que le pertenecía al jefe y era una computadora con archivos secretos de brujería que le permitían salir intacto de todas sus fechorías. Quedé sorprendido de saber que a mi jefe, bueno, a mi ex jefe, le gustaban los pactos, sacrificios y brujerías, pero no entendía por qué
simplemente no se deshacía de él teniendo un equipo de más de 5 sicarios. Ese es un misterio que sigue sin resolverse. Mi esposa me pidió que descansara, pero no podía. Comencé a escuchar afuera de la puerta del cuarto que alguien estaba ahí. Por la sombra, mi mujer preguntó que si era el policía, pero nadie respondía. Y de inmediato le dije que no se acercara a la puerta. Ella presentía algo muy malo. Las luces se volvieron a apagar para que una risa macabra entrara en acción. Ese sonido no se detenía, causando en mi esposa un miedo increíble. Me sujetó de la mano y ambos miramos la puerta y tétricamente comenzó a abrirse lentamente. Ella cerró los ojos y empezó a pronunciar una plegaria. Podía sentir cómo el cuarto temblaba. Las ventanas se cuartearon, pero aquella puerta seguía abriéndose cada vez más y más, hasta que pude ver el cuerpo del policía tirado en el suelo. Empecé a gritar auxilio, pero era terrible. Ni yo me escuchaba. Era como si estuviera paralizado. De repente, lo que había quedado del policía empezó a moverse. Estiraba sus manos y sus brazos y poco a poco comenzó a levantarse. Podía notar su cara desfigurada. Estaba de pie y de una forma aterradora. Mi esposa empezó a orar más fuerte, pero esa cosa o policía descarnado empezó a caminar hacia nosotros y nuevamente podía escuchar la palabra huye, mientras aquella risa escalofriante no se detenía. Todo esto pasaba al mismo tiempo. Grité con fuerza: Dios, perdóname, no quiero ir al infierno. De la nada, escuché la voz de mi esposa: Despierta, despiértate ya. Era un sueño. Sí, un horrible sueño. Mi esposa estaba llorando. No lo niego, entregarme a Dios me hizo sentir un poco más tranquilo, pero tenía que solucionar todo esto. Pregunté por el policía y ella me dijo que aún estaba en la puerta. Fue un sueño, pero lo sentí tan real. Días después, el médico llegó a mi cuarto para darme de alta y el policía me colocó las esposas listo para llevarme a prisión. Me culparon del desvivimiento de Helio, me culparon del fallecimiento del dueño de esa casa. Pero, ¿quién se deshizo del dueño? Me preguntaba muchas veces, pero estaba casi seguro que era mi ex jefe. Entré a prisión cojeando. Aún no estaba bien y con un solo brazo que me servía. En prisión todos me odiaban. Estaba esperando mi sentencia final. Algunos creen que desviví a más de 10 personas, pero realmente fueron 7. Me preguntaba si merecía el perdón o simplemente la muerte. En el patio de recreación de la prisión también estaba mi ex jefe. Se me acercó empuñando sus manos para darme otra paliza. Esta vez lo vi solo y mientras caminaba hacia mí, noté que la cosa o el muerto que siempre cargó, eso yo pensaba, estaba detrás de él con la cabeza agachada. Le señalé que algo estaba detrás de él, pero seguía apretando más el paso, mientras los demás reclusos lo observaban. Sonará muy extraño, pero él creía que se estaba acercando y solo se estaba alejando cada vez más. Esta escena se repetía una y otra vez. ¿Será que perdió la cabeza? Los demás reclusos comenzaron a reírse de él, pero algo atroz sucedió. Noté que esa entidad le dijo: Podía notar cómo mi jefe se arrancaba los ojos, mientras los demás reclusos corrían para alejarse de él. Los guardias entraron inmediatamente para evitar que se siguiera haciendo daño, pero había una fuerza alrededor de él que evitaba que se le acercaran. Yo estaba aterrorizado. Era una escena completamente horrible. Algunos oraban, otros cerraban sus ojos y finalmente mi ex jefe cayó rendido al suelo, completamente muerto. Todo quedó en oscuridad.
Los guardias nos prohibieron hablar de este tema y con el paso del tiempo mi esposa me visitaba en la cárcel. También me llenó de noticias nuevas y buenas, pero a voz baja. Me comentaba que en la casa lujosa reposaba una fuerza maligna, tanto que la esposa e hijos de aquel desvividor en serie terminaron quitándose la existencia. Sorprendido le pregunté: ¿me estás tratando de decir que ellos también estaban embrujados? Y mi esposa me seguía contando que en aquella casa había quedado un letrero que decía: no se vende, no se arrienda y tampoco se permuta. La razón es que esa casa jamás le había pertenecido a ese desvividor, pero también que los espíritus que me atormentaban eran de los verdaderos dueños. Mi esposa me cuenta que nadie debería acercarse a esa casa que quedó prácticamente embrujada, y me contó que unos jóvenes entraron un día a escondidas, pero terminaron en el manicomio. A mí me dieron cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Después de unos años, un juez volvió a reunir a los familiares de las víctimas y junto con los jurados decidieron darme la pena máxima por inyección. Así es como me encuentro ahora, entre estas paredes y la reja de mi celda, esperando el momento en que mi vida por fin termine. Espero que muy pronto mi mujer pueda hacerte llegar mi experiencia para escucharla antes de partir. Gracias por escucharme. Nos vemos en la otra vida. Historia investigada y escrita por Bedel Conrado. Los saludos de esta semana son para Germán Darío, Adriana Miguel, Solo Dios sabe, Johnny Ketty, Hilda Lisset, Iris García, Alejandra Capella, Loco Probado, Patricia López, Cintia Carolina Martínez, Luis Hernández, Dolores Sandoval, Benjamín Domínguez, Martín Vázquez y Tom Espinosa Azul. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.